Bien, niños, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a continuar con lo mismo, resolución de triángulos oblicuángulos, particularmente ley de los senos. ¿Listo? Eh, pero en esta guía en especial vamos a hacer algunos problemas que se resuelven mediante la aplicación del teorema de los senos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos el primer ejemplo. Dice, un satélite que orbita la Tierra pasa directamente arriba de las estaciones de observación de Phoenix y Los Ángeles apartadas 340 millas. En un instante, cuando el satélite está entre las dos estaciones, su ángulo de elevación es observado de manera simultánea como 60 grados en Phoenix y 75 grados en Los Ángeles. ¿Qué tan lejos está el satélite de Los Ángeles? En otras palabras, encuentre las distancias AC en la figura 4. Entonces, niños, niñas, siempre que tenemos problemas con respecto a esto o cualquier otro, un método o una forma que nos permite visualizar la información que nos dan es siempre hacer un bosquejo de la situación. Bueno, para el caso en particular no es necesario porque no lo están dando. ¿Sí ven? Entonces nos están dando la situación. Entonces nos dicen que hay un satélite que está en el mismo instante encima, o bueno, está sobre las ciudades de Los Ángeles y Phoenix, bueno, unas estaciones que se encuentran en estas ciudades, y que además los ángulos en que se miden, en donde está el satélite, pues es 75 para la ciudad de Los Ángeles y 60 grados para la ciudad de Phoenix. Nos preguntan, ¿qué tan lejos está el satélite de Los Ángeles? Es decir, este satélite que está acá, rayemos, este satélite, ¿qué tan lejos está de este otro punto? A. Ahí en el mismo problema nos están diciendo. En otras palabras, nos están pidiendo encontrar la distancia A, C. ¿Listo? Fíjese que ahí, dentro de la situación que se realizó, se describe un pequeño, bueno, un pequeño no, un triángulo. ¿Listo? Y en ese triángulo, pues nosotros identificamos de ese triángulo que se describe. Ay, El AC sería lo mismo que el lado B, ¿cierto? El B en minúscula, creo. no le entendí la pregunta, Karen. ¿Me la Nos repito? están pidiendo hallar la medida del lado AC, bueno, Sí. o la distancia que hay entre A y C. Es decir, ¿Ese valor sería el mismo que la B minúscula? sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Es decir, es la distancia que acabé de trazar, mejor dicho, el lado del triángulo, el que acabé de trazar en rojo. ¿Sí lo ven? Esa sería la distancia. ¿Listo? Recuerden que yo, para referirme a un segmento, tengo diferentes formas. Una es haciendo referencia a sus vértices o a sus puntos extremos, como es el caso AC. O sea, cuando digo AC me estoy refiriendo a este vértice, a este segmento, qué pena, cuyos extremos es A y C respectivamente. ¿Listo? O también pudiera nombrarlo CA, dependiendo en cómo el orden en que yo los vaya nombrando. ¿Listo? O otra forma de referirnos a estos segmentos son con letras minúsculas. ¿Sí lo ven? Como el caso B. Como para el caso se llamaría B minúscula particularmente, que es el lado opuesto al ángulo B. ¿Sí es claro? Entonces, pues allí Karen nos dijo ya qué lado debemos encontrar. ¿Listo? Entonces, fíjense que nos forma este angulito. Entonces, en este angulito, en este triángulo, qué pena, conocemos dos ángulos. Conocemos el ángulo A y el ángulo B, ¿cierto? Y además conocemos la distancia que hay entre A y B. ¿Listo? Es decir, tendríamos el criterio ángulo, lado, ángulo, que en la guía lo llaman lado, ángulo, ángulo, si la memoria no me falla. Un lado y dos ángulos. Lado, ángulo, ángulo. ¿Listo? Por lo tanto, podremos aplicar el teorema de los senos. ¿Cómo lo llamamos? Teorema. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de los senos sin ningún inconveniente. ¿Listo?
Entonces, en esta imagen que se nos describen o que nos dan, podemos identificar que el ángulo y su lado opuesto. Me interesa relacionar el ángulo con su lado opuesto siempre, puesto que así es que está establecido en la ley de los senos. ¿Listo? Entonces, para el caso tengo que el seno de B es al lado B como... Ah, fíjese, aquí tengo este otro ángulo, no me lo dan, pero ¿puedo conocerlo? Y necesito este ángulo porque el teorema del seno siempre me relaciona el seno del ángulo con su lado opuesto. Conozco el lado opuesto, entonces necesariamente debo conocer la medida de este ángulo. ¿Me están dando de entrada la medida de ese ángulo? No, ¿cierto? Pero yo sé que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Por lo tanto, la medida de este ángulo viene dado por esa expresión. 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos que conozco. Es decir, 75 más 60 me da 135, ¿cierto? 180 menos 135 me da como resultado 45, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que este ángulo mide 45. ¿Sí es claro para todos? ¿Claro este detallito, niñas? Listo. Entonces, si ya sé que el ángulo C mide 45, entonces ahora sí puedo plantear la relación de la ley del seno que me sirve, que es seno de B es al lado B como el seno de C es al lado C, que sería el lado opuesto. Listo, entonces fíjense que el seno de B, qué pena, sé cuál es el ángulo B, lo conozco. ¿Listo? Este lado B no lo conozco, va bien. De esas cuatro debo desconocer solamente uno. Entonces desconozco este lo conozco. El seno de C ya lo conozco, ¿cierto? Bueno, el ángulo C ya lo conozco que me dio 45. Por lo tanto, puedo saber cuánto mide el ángulo de C. ¿Listo? Y el lado C, es decir, el lado opuesto al ángulo C, también lo conozco que son 340 millas. Es decir, tengo todo lo necesario para resolverlo. ¿Listo? Entonces planteamos aquí nuestra relación que vamos a utilizar y resolvemos de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces sabemos que el ángulo B es 60 grados, B no lo conozco, el ángulo C es 45 grados, entonces por eso coloco seno de 45 sobre el lado opuesto que son 340. Y ahí resolvemos común y corriente, ¿listo? Es decir, vamos a multiplicar en cruz 340 por seno de 60 grados es igual a B por el seno de 45. ¿Listo? Sí, sí, claro. Recuerden que cuando podemos resolver con la ley del seno, cuando tenemos estos dos casos, el caso 1 y el caso 2. ¿Listo? Es decir, cuando conozco dos ángulos y un lado, o cuando conozco dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos dos lados. ¿Listo? Y el ángulo opuesto a uno de esos dos lados. En cualquiera de esos dos casos podremos resolver aplicando la ley del seno. Y aquí vuelvo. Conocemos este lado y conocemos dos ángulos. Es decir, conozco dos ángulos y un lado. Entonces se puede resolver aplicando el teorema del seno. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos acá? Pues reemplazamos los valores directamente y operamos. Es decir, 360, haciendo uso de la calculadora. Miremos a ver, calculadora. Calculadora. Entonces, esto es 60, seno de 60 seno de 60 por 340 dividido entre el seno de 45.
entre el seno del 45. Entonces eso nos da aproximadamente 416. ¿Listo? Coma 41, si quiero ser más exacto. Entonces eso quiere decir que la distancia que habría del satélite a la ciudad de Los Ángeles, si la memoria no me falla, que es la pregunta, sí, a la ciudad de Los Ángeles es aproximadamente 416 millas. ¿Sí es claro, niños y Sí, niñas? señor. Listo, entonces vamos a resolver otro que no está en la actividad, pero tiene que ver. ¿Listo? Entonces, miremoslo acá. Em, recortemos acá. ¿Listo? Y venimos para acá. Entonces me están diciendo, el campanario de la Catedral de Pisa, Italia, se inclina 5.6 grados desde la vertical. Un turista se para a 105 metros de su base con la inclinación de la torre directamente hacia ella. Ella mide el ángulo de elevación hasta la parte superior de la torre como 29.2 grados. Encuentre la longitud de la torre hasta el metro más aproximado. ¿Listo? Listo, entonces ¿cómo lo resolvemos? ¿Saben cuál es la torre de Pisa? Niñas. Sí, señor. Ok, entonces la torre de Pisa, pues es una torre, ahí dibujemos con esto, que está más o menos como inclinada, ¿cierto? Voy a dibujar ahí como por dibujar algo. ¿Listo? Me dicen que hay una señora que está parada a 105 metros de la base. ¿Listo? De tal manera que, bueno, la señora voy a dibujar con un puntico. ¿Listo? De tal manera que la inclinación está directamente hacia ella. Entonces digamos acá. Ahí está la señora. Me están dando además la distancia que hay hasta el punto en donde está la señora. ¿Listo? Ahorita le ponemos los datos. ¿Listo? Y me dicen que la señora o la turista mide el ángulo de elevación. ¿Cuál es el ángulo de elevación de aquí hasta la punta? Entonces vamos a tomar esto de verde. No, démoslo negro. Ahora sí. Es decir, desde la punta hasta acá. ¿Listo? ¿Qué datos me está dando el problema? Primero, la distancia a la cual se encuentra para la turista, que son 105 metros. 105 105 metros. ¿Listo? Luego me dice que el campanario de la catedral se inclina 5.6 grados, es decir, acá, dibujo un poquitico inclinado, bueno, más de lo inclinado. Es decir, ese campanario tiene una inclinación de 5,6. Ahí no estoy escribiendo. 5,6 grados. Sí, 5,6 grados. Bueno, dejémoslo así, 5,6 grados. Y lo que ella mide, es de acá, sería 29,2 grados también. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí, ¿qué tenemos? Ángulo, lado, ángulo. Es decir, puedo aplicar el teorema del seno.
¿Listo? Pongámosle nombres para no confundirnos, ¿vale? Digamos que este punto va a ser ¿El campanario no podría estar en el otro ángulo, en el ángulo superior? el campanario, acá. Me dice, ella mide el ángulo de elevación hasta la parte superior de la torre como 29.2 grados. Es decir, ella se encuentra ubicada aquí a 105 metros de la base y desde acá pues va a medir el ángulo de elevación hasta la parte superior de la torre. ¿Sí, sí, sí, esa era la interpretación que me estabas diciendo? No, me refiero a los 5,6 grados. Ok, esos 5,6 grados dice, el campanario de la Catedral de Pisa se inclina 5,6 grados desde la vertical. Esta sería la horizontal desde la vertical. Es decir, ok, espérame, trazamos una horizontal. Miramos. Taran, tan, tan. Hagámosla delgadita. Bueno, desde la vertical. Es decir, tú me estás diciendo que estos 5,6 irían acá. ¿Sí? En el ángulo de arriba, Acá. donde no tiene la medida. ¿Acá? Sí, ¿Por qué? pues porque si se refiere al campanario, pues me parece que estaría como en... El campanario estaría ubicado en la parte alta de la torre. El campanario estaría ubicado en la parte alta. Pero es que es un ángulo de inclinación. Se inclina 5,6. El campanario. Ah, ok. Es decir, es como si acá. Voy a hacer un dibujito. Si aquí, mire. Voy a hacer un zoom, digámoslo. Control Z. Un circulito. Voy a hacer un zoom acá. ¿Listo? Ahí es como si aquí hubiera una campanita. Ay, control Z, mira. Acá. Es como si aquí hubiera una campana. Taran, tan, tan. ¿Cierto? Y ese sería el ángulo. 5,6. ¿Sí me hago entender? O sea, no sería todo este ángulo, porque el ángulo 5,6 iría con respecto a esta línea horizontal. Es decir, si trazo una paralela a esta por este punto, línea recta, ahí. ¿Listo? O sea, digamos que ahí, digamos que cuelga la campana, un campanario. ¿Cierto? Entonces, el ángulo que me estarían dando sería este ángulo pequeñito, no todo el ángulo completo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, señor. Ok, o sea, sería este pequeñito de acá. No, no el ángulo que viene, pongámosle nombres. AB y C. No el ángulo ABC, ¿sí? Sino solamente el ángulo este pequeñito. Ese sería como el ángulo de inclinación. Listo. Entonces, ese ángulo de inclinación, listo, pongámoslo acá. Entonces, voy a borrar aquí una cosita. Para resolverlo, borremos este. Eso quiere decir que aquí este ángulo ya no es de 5, sino este pequeñito ángulo aquí, ese sería 5,6. Es eso lo que me está diciendo el problema, ¿cierto? Entonces 5,6 grados. ¿Listo? Entonces, bueno, con ese nuevo aporte, ¿sí es claro para todos? ¿Sí te quedó claro, Karen?
Listo, con ese nuevo aporte, ¿cómo identificamos este ángulo? Listo, entonces vamos a hacer uso de geometría. Sabemos que esta es vertical y pues el campanario también cuelga de manera vertical. Es decir, si yo prolongo esta, sería paralela a la vertical. Como es paralela, entonces este lado sería secante. ¿Listo? Lo cual quiere decir entonces que este lado, que este ángulo es congruente con este ángulo. ¿Listo? Este ángulo es congruente con este ángulo porque serían un par de ángulos alternos internos. Sí, sería un par de ángulos alternos internos. Sí, están alternos de la secante, pero internos de las paralelas. Y eso hace que sean congruentes. Por lo tanto, este ángulo que está acá es de 5.6. ¿Sí? Ahora, si se fijan, hemos trazado un triangulito. El triángulo ABC. Les pregunto, ¿cuánto debe medir entonces el ángulo A del triángulo? 90 menos 5,6. ¿Por qué 90? Porque se está formando un ángulo recto. Claro, porque me están diciendo, el problema me está diciendo sobre la vertical. Acá, desde la vertical, ¿cierto? Y la vertical me forma un ángulo recto con la horizontal, que sería el suelo. ¿Listo? Entonces sería 90, por eso, menos 5.6, es decir, 84.4, ¿sí? Sumémosle 4. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, señor. Listo. Ahora sí, muchas gracias Karen por la intervención. Entonces, este angulito no era este ángulo, sino el ángulo de acá que se me forma en el campanario. ¿Listo? Ahora sí, ¿sí es claro para todos? Ahora sí, ¿qué relación me sirve? Vamos a mirar. Me sirve el seno, necesito utilizar este ángulo, es decir, el seno de B sobre 105 y por acá, me están preguntando cuál es esta distancia, ¿cierto? Es decir, debo relacionar el seno de C sobre C minúscula, ¿cierto? Listo. El seno de C sobre seno de C minúscula. Es esa es la relación que necesito. ¿Conozco el ángulo B? No, no lo conozco. ¿Podría conocerlo? Sí, sí podría conocerlo. ¿Cuál sería esa medida? Sería 180 menos la suma de estas dos, que son los ángulos internos del triángulo que se me formó. ¿Listo? Entonces, la suma de 84.4 más 29.2 es igual a 113.6, ¿cierto? Y ese valor se lo restamos a 180. Quiere decir entonces, voy a escribirlo acá, que el ángulo B... 66.4, creo que da. Sí, señora. El ángulo B es igual a 66,4. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a resolver. O sea, ahí ya tenemos todos los datos necesarios.
¿Listo? Entonces, fíjese que fue importante para resolver este problema. Uno, pues hacer un bosquejo del dibujo. ¿Sí lo ven? Dos, interpretar los datos que me estaban dando. ¿Listo? ¿Dónde debe ir cada dato precisamente? ¿Cierto? Y tres, pues ya utilizamos o planteamos la ley del seno que nos corresponde. Es decir, las relaciones que nos corresponden. Que nos sirven, mejor dicho. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos, este sería el seno de B encontramos que era 66.4 sobre su lado opuesto, que sería 105 metros, sobre 104 metros, sobre el seno de C, bueno, eso es al seno de C, se mide 29,2 grados sobre, voy a llamarlo, arriba lo llamamos C minúscula, entonces sobre C minúscula, eso quiere decir que este lado es el que queremos hallar, este lado va a ser C minúscula, ¿listo? Listo, y aquí como está ya, está para resolver, vamos a plantear esto. Eso quiere decir que C eso quiere decir que C es igual a 105 por el seno de 29.2 dividido entre el seno de 66.4. Cerramos. ¿Listo? Y lo que nos dé acá. ¿Listo, niños? Entonces, vamos a resolver esto acá. Entonces, miramos. 129.2. Este es seno. Este es el seno de este valor. Seno 29.2 por 105 por 105 dividido entre el seno de 66.4. El seno de 66.4. ¿Listo? Y esto nos da como resultado 55.9. Ver. Esto nos dio aproximadamente 55.9. C es igual a 55.9, ¿cierto? Pero en el enunciado nos dice, encuentre la longitud de la torre hasta el metro más aproximado. ¿Cuál sería el metro más aproximado? Pues 56, ¿cierto? Eh, 56, por lo tanto, nos escribimos acá, la altura aproximada de la torre es de 56 metros. Listo. ¿Sí es claro para todos, niños? Niñas. Profe, como altura, bueno, sí. Bueno, no digamos altura, entonces digámoslo, la longitud de la torre, ¿cierto? Al igual como nos está preguntando, miremos cómo nos están preguntando. Encuentre la longitud, sí, ve, encuentre la longitud de la torre. Entonces, la longitud
borremos. Entonces Sí, ya porque pues viéndolo, yo creo que desde la altura sería como la, la ver- la vertical, sí, claro, la altura siempre es perpendicular. Entonces, la longitud de la torre, de hecho así nos lo están pidiendo, precisamente por eso. Encuentre la longitud de la torre. Entonces, digámoslo aquí, por aquí un poquitico más. La longitud, la longitud aproximada de la torre es de 56 metros. ¿Listo? Ahora sí, ¿sí es claro para todos, niños y niñas? sí, señor. ¿Fácil? ¿Listo? Sí, señor. Importante pues este detallito que nos hizo caer en cuenta Karen, ¿vale? ¿Y qué nos permite ver esos detallitos precisamente? Pues hacer el bosquejo del dibujo, ¿listo? O sea, el bosquejo de la situación, hacer un dibujo que me represente más o menos la situación. ¿Listo, niños? Bien, ¿claro para todos? Listo, ¿claro para todos? Ya, pues de ahí Sí, para bien. Ok, ¿y para los demás? Para la... genial. Ok, perfecto. Listo, niños, entonces voy a dejar de grabar.